Se nos presenta un problema, en donde existen dos placas paralelas con carga opuesta que están separadas por 5.33 milímetros. Entre estas existe una diferencia de potencial de 600 volts. En el problema, lo que primero nos piden es averiguar la magnitud del campo eléctrico que se forma entre estas dos placas. Nosotros sabemos que la magnitud de un campo eléctrico en un campo uniforme se calcula según la siguiente fórmula. La razón entre la diferencia potencial del campo y la distancia entre las placas. Luego procedemos a reemplazar valores y como la distancia nos la dan en milímetros, la tenemos que pasar a metros. Para hacer esto multiplicamos por 1000 el numerador de la fracción. Calculamos todo esto y como resultado nos da que tiene un campo de 112.570,36 newton partido en coulomb. En el problema luego nos piden calcular la fuerza que este campo ejerce sobre un electrón. Para calcular sabemos que campo eléctrico por carga es igual a fuerza eléctrica. Reemplazamos entonces los datos de campo eléctrico y carga y multiplicamos la magnitud del campo por la carga de un electrón, la cual es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Al calcular esto, nos da como resultado que la fuerza eléctrica es 1,8 por 10 elevado a menos 14 newton. La última parte del problema nos pide calcular el trabajo que se debe realizar sobre el electrón para moverlo hacia la placa negativa si su posición inicial es 2.90 milímetros con respecto a la placa positiva. Sabemos que el voltaje por carga es igual al trabajo, y a través de la fórmula anterior de campo eléctrico es igual a voltaje partido en distancia, lo podemos despejar. Entonces reemplazamos voltaje como campo eléctrico por distancia. Nuestra ecuación final es campo eléctrico por distancia por carga, por lo que reemplazamos el campo eléctrico y la carga para finalmente usar la distancia existente desde el electrón hasta la placa negativa. Para hacer esto, restamos el valor que nos dan de 2.90 milímetros de la distancia total para conseguir el valor que necesitamos y reemplazamos ajustando la distancia a metros. Finalmente, luego de calcular, tenemos que el trabajo realizado es de 4,377 por 10 a la menos 7 joules. Entonces, como se puede observar, a partir del problema planteado, pudimos calcular la magnitud del campo presente entre las placas, para luego, a partir de esto, ocupar estos valores para seguir calculando las fuerzas y posteriormente el trabajo que presenta un electrón depositado en el campo.